Hola amigos de La Mula y de IDL Radio, estamos en casi todas las plataformas. Esta es una mesa extraordinaria, mi nombre es Laura Grados y estamos emitiendo una mesa extraordinaria porque hoy el ministro Vicente Ceballos está en una presentación ante el Congreso de la República para conseguir el voto de confianza, ¿no? Era estipulado por la Constitución, así que en este momento los congresistas están debatiendo todavía. Nosotros vamos a hacer una mesa bastante violenta con los primeros comentarios y las primeras impresiones de lo que está sucediendo en este momento, en esta pelea casi silenciosa o no tanto entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Estamos con Gladser Tuesta, conductor de IDL Radio, de No Hay Derecho, y con amigo de la casa también, con Javier Torres, que es de esta casa mulera. Bueno, a ver, Gladser, primeras impresiones de lo que hemos visto desde que empezó el premier Vicente Ceballos a hablar hasta el momento. Lo primero que tienes en la cabeza. Hola Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier, ¿cómo estás? Un gusto verte también. Bueno, me encanta tu optimismo de que han estado debatiendo en el Congreso, ¿no? La verdad que he estado, varios de ellos creo que yo, perfilándose en la línea que han venido varios de ellos, pues con una onda muy populista, y creo que ahora, porque los resultados no han salido como el gobierno hubiese querido en, digamos, mitigar los impactos del COVID-19, están tratando de golpear lo más que pueden a un ejecutivo además que llega un poquito más débil después de los escándalos que ha habido en los últimos días, ¿no? Ahora, me parece que no está tan fácil para el gobierno. Creo que la reacción en el Congreso es mayor a la que inicialmente habíamos intuido, ¿no? Que tres bancadas iban a no darle voto de confianza y los otros iban a hacerse un poco los disforzados, pero al final iban a dejar pasar bajo la lógica de que el Perú es primero, ¿no? Pero daría la impresión por el discurso intenso de Podemos Perú, el fujimorismo, que era evidente no le iba a dar la confianza, pero por el tipo de discurso que está armando, he visto también Alianza para el Progreso en ese mismo tono, y creo que no le den el voto de confianza, la verdad, pero sí lo van a arrinconar y va a tener que de una u otra manera, ya en su debilidad, cambiar por lo menos a alguno de sus ministros. No sé si los principales, pero de todas maneras, aquellos en cuyos sectores en los últimos días hemos visto pues escándalos y una clara incapacidad, ¿no? Entonces, lo que sí me parece es que este Congreso, si bien es cierto, no se parece al anterior, y yo de verdad que tengo que hacer esa anotación para gente que dice es peor, igual que el anterior, no es. El anterior no tiene comparación. Imagínense ustedes si se hubiera conseguido el sueño fujimorista de tener a Keiko como presidenta del Congreso anterior atendiendo esta pandemia. Yo creo que solo con esa idea circulando la cabeza o esa imagen, uno debería decir que con todos sus errores este gobierno, dentro de lo que había, no ha sido lo peor, ¿no es cierto? Pero sí veo con un cinismo, pues, el de siempre, ¿no? Carlos Mesía, para todos los que no lo conocen, abogado del señor Pedro Chávez, hoy es congresista de Fuerza Popular, diciendo que ellos están con el pueblo y a nombre del pueblo le dicen al gobierno que ha fracasado. Y entonces por ahí ha ido su discurso. Y otros también, Aurresti me parece que ya en ese tono, porque Aurresti había combinado un poco de se veía con el gobierno, pero a la vez pegarse porque es un enemigo pues con popularidad. Y ahí ha tratado de jugar en el medio. Hoy día lo he visto un poquito más alejado, ya con un tono más beligerante. ¿Qué cosa Sí. creo que el gobierno ha hecho? Y aquí termino solamente con un hecho que se produjo en la mañana. Ha tratado de llegar a esta presentación con la disminución de los sueldos para ver si con eso se centra el debate en los gestos del gobierno, pero rápidamente los han pasado en el Congreso y no le han dado mayor crédito, ¿no? Creo que difícil. No creo que le nieguen la confianza, pero sí se la van a hacer difícil, ¿no? Sí, y justamente porque para el gobierno quizá podría haber sido mucho más beneficioso posiblemente que no le den la confianza y así Vizcarra no tiene mucha responsabilidad en este cambio de gabinete, ¿no? En un eventual cambio de gabinete que refresca más bien la imagen del gobierno en plena pandemia. Sería un gabinete que podría mirarse como mucho más especializado y etcétera. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Vámonos más sobre lo que ha dicho Vicente Ceballos. Ahora, Ceballos creo que ha apostado a un discurso básicamente que ha combinado dos cosas, ¿no? Una, bastante formal en términos de dar cuenta de las cosas que han hecho en los sectores. Creo que ha tratado de sacarle filo a lo que siempre el presidente de la República hace con el tema de la lucha anticorrupción, la reforma de la justicia. Ha apuntalado algunos otros temas en materia general que creo que
ya el Congreso y la gente en particular han anotado como importante, pero el asunto está que en lo que ha devenido su discurso en los últimos días, que claramente ha estado marcado ya por vacíos e inconsistencias, pues ha llegado más débil, ¿no? Además, si tú llegas al Congreso con Richard Swing como elemento central, el cual tienes que responder, si estás, digamos, en los asuntos que no son los principales, pero que te van a generar de alguna manera algunos reveses, ¿no? No lo he Claro, visto, no ha sido un discurso. Y el otro elemento que ha combinado, por supuesto, es todo junto de la mano para hacer que esto funcione, el Perú primero, la salud por otro lado. Me ha parecido que el gobierno se ha tomado esta presentación un poco entre la formalidad y, digamos, por supuesto, plantear ese discurso de apoyo del Congreso. Pero el Congreso más bien sí claramente tiene una agenda distinta a la que el gobierno le quiere plantear, ¿no? claro. Ahora, y sobre lo que te decía, el gobierno podría aprovechar si es que no le dan la confianza, en renovar un poco este gabinete. ¿Cuáles serían para ti los ministerios que ya están como pidiendo un cambio de cabeza, ¿no? Sí. Bueno, yo creo a ver, varios. Ahora, si no le dan la confianza y el presidente se ve obligado a armar otro gabinete en una situación tan difícil, yo creo que más pierde es el Congreso. Porque yo creo que la gente ahora ve al presidente con todas sus dificultades y con una reducción importante de su popularidad, como un presidente que está haciendo las cosas con errores y todo, pero la gente como que se esperanzaba en que él lo puede sacar de la crisis, ¿no? Entonces no Ujú. creo que le convenga tanto al Congreso traerse abajo un gabinete, porque el Congreso, acuérdate, su presidente hace poquito, cuando todos discutíamos las cifras y los problemas estructurales del país, se iba a hacerse condecorar en San Martín de Porres. Entonces, no me parece. Yo creo que van a ajustar, van a tratar como ponerlo contra la pared para conseguir que algunos ministros salgan del gabinete. ¿Quiénes creo yo deberían irse de todas maneras? Cultura. O sea, eso está recontra cantado. Y conozco a Claro. Sonia Guillén, me parece un excelente profesional, ha hecho cosas muy importantes, pero sin duda el ministerio no solo no lo ha controlado, sino no ha logrado ponerlo mínimamente como una prioridad en ningún debate que el Consejo de Ministros se ha dado sobre estos temas. En segundo lugar, me Bien, parece justicia, ¿no? Justicia me parece también que tiene que justicia. irse, ¿Y sí. por qué justicia? Por la mala gestión de los penales. Digamos, me acuerdo mucho de esa caricatura que hizo Carlín hace algunos días, donde había una presentación del gabinete, como suelen hacer casi todos los días, y todos estaban con la mascarilla en donde tiene que estar tapando la boca, y el ministro de Justicia lo tenía en los ojos diciendo que en los penales no pasaba nada. Creo que no ha Mm. estado a la altura. También es un muy buen profesional, yo lo conozco, es muy bueno, pero creo que ahí tendría que ajustar las cosas, porque el Tribunal Constitucional acaba de jalar la oreja a todos por el tema del penitenciario y creo que debería acusar recibo el Ejecutivo y hacer cambios. Interior no se debe cambiarlo. Nunca debió haber puesto al ministro que tenemos. El ministro, solo con los asesores que se ha buscado, ya Vizcarra debió haber buscado algún motivo para sacarlo y espero que lo haga, ¿no? Yo creo que por Sí, lo menos en esos tres, ahí está, esa caricatura es esa extraordinaria. caricatura. Sí, porque eso pasaba. O sea, todos estábamos viendo lo que pasaba en los penales, pero el único que no veía esas cosas era, lamentablemente, el ministro. Creo que esos Mm. tres, por ejemplo, me parece que de todas maneras. Yo no diría que en otras, por ejemplo, educación, salud inclusive, ni menos la de producción, ni menos la de economía, porque están ahí haciendo cosas, digo, tengo críticas con lo que están haciendo también, pero me parece Claro. que no va a arriesgar por ahí Vizcarra, ¿no? Ujú. Bien, volvió Javier Torres. Javier, te perdiste un poco de la conversación, espero que hayas estado atento. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esta presentación? Para empezar, el premier Vicente Ceballos, ¿ha pensado el Congreso? ¿Ha estado tranquilo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, si lo quiso aprovechar con algunas menciones a la ley de declaración de intereses, por ejemplo, y algunas otras, me parece que no tuvo gran efecto, porque, digamos, por estilo de Ceballos, ¿no? Es un tanto monocorde, y entonces creo que no sentí por lo menos que eso haya generado un cambio en la actitud de los congresistas, ¿no? Y creo que en general el discurso ha sido, por un lado, rendir cuentas pues, de los decretos que se emitieron en el periodo del interregno, digamos, cuando no había Congreso, y luego
contarnos lo que han estado haciendo, que es básicamente lo que el presidente de la República nos ha estado contando, digamos, todos los días o cada 2 días ahora último, ¿no? O sea, no ha habido, creo que, gran novedad. Creo que lo más importante como anuncio, ¿no? Es este programa de Hambre Cero que ha anunciado, o estos programas de empleo temporal, digamos, ¿no? Pero ya cuando uno escucha a los congresistas, por lo menos en lo que he podido seguir de la jornada, ¿no? Hay también mucha dispersión en los congresistas. Pareciera que cada uno lanza lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Y sí, en unas bancadas queda claro, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿no? De que no le van a dar el voto de confianza, pero creo que hay otros que están todavía midiendo a ver seguramente algún tipo de negociación que podrían sacar de pechar un tanto al gobierno, ¿no? Creo que esa es la actitud de algunos congresistas de AP, de Podemos, de Alianza para el Progreso, ¿no? Pero, digamos, es un debate difícil de seguir, creo que para los mismos congresistas, no solo para nosotros, por la forma en que se da, pero sí escuchaba a Glatzer y sí coincido con él de que tiene que haber algunos cambios en el gabinete, ¿no? Creo que hay ministros que ya están necesitando, que el gabinete necesita un recambio, ¿no? Y los mencionados es, creo que, clarísimo. Cultura, no solamente por el escándalo del famoso Richard Swing, sino pues por el pésimo manejo que están teniendo en el tema de la pandemia en relación al tema indígena, ¿no? O sea, es un desastre la incapacidad de respuesta del gobierno. Y en justicia coincido también que el tema de los penales ha dejado pues en evidencia que el ministro de Justicia ha tenido muy pocos reflejos y muy poca capacidad para enfrentar, porque salud, imagínate, un cambio sería, por más sectores que se Zamora hace rato, ¿no? Sería pues muy complicado porque generaría toda un cambio en la misma dinámica del ministerio. Ya sabemos que cuando un ministro cambian también los funcionarios, entonces me parece que eso sería peor para el gobierno, pero sí hay sectores donde hay ministros que ya no dan más, ¿no? Bien, Glatzer, para ti este congreso o sea, las bancadas, me parece que Urresti fue el que dijo que iba a optar porque su bancada vote a conciencia, si no me equivoco, fue él. Para ti, ¿este congreso le va a dar o no le va a dar el voto de confianza a Vicente Ceballos? Haciendo conteo rápido, viene escuchando. No, a mí me da la impresión que se lo van a dar, pero como bien ha dicho Javier, le van a hacer sufrir un poco, es decir, van a seguir diciéndole un montón de cosas y creo que van a tratar de posicionarse como un contrapeso, sobre todo ahora que son más evidentes los errores del gobierno en el manejo de la pandemia. Pero, y además porque creo yo que los congresistas, si algo de inteligencia tienen algunos, digo política, en términos de su propia sostenibilidad y legitimidad, van a verse peleando con un gobierno que con todas sus dificultades, todavía por lo menos el presidente tiene altos índices de popularidad. Y finalmente creo que si no le da, va a perder más el Congreso que el presidente. Y el peligro que yo veo, ¿sabes cuál es el que me parece lo más complicado que puede suceder acá? Es que finalmente empiece a una lógica de confrontación que no creo que llegue a los niveles de la confrontación con el gobierno anterior, pero que cada uno encuentre ahí una justificación para no hacer nada. Y entremos a la lógica de yo quiero hacer y el Congreso no me deja, y el Congreso entra a la lógica de nosotros queremos que tú hagas esto porque está fracasando. Y en realidad eso, en unas circunstancias como esta, que en realidad, para decirlo en términos muy, muy claros, pues las cosas no han salido como el gobierno hubiese podido imaginar. Yo he conversado con algunos miembros del gabinete en los últimos días, no solo, digamos, que haya entrevistado a uno de ellos, sino he conversado, y lo que te dicen es que, claro, se les ha escapado todo. Y creo que el problema central que han tenido es lo que hemos visto también de otros sectores. Recién están empezando a entender qué tipo de país somos, y eso es, digamos, si no dramático, ya diría yo hasta patético. Entonces, creo que se van a dar y van a tratar, pero el gobierno creo que debería aprovechar el momento, inclusive cuando le dan, para no entrar a una lógica súper optimista de que esto es un apoyo irrestricto y por lo tanto ya tienen el aval del Congreso. Yo recogería inclusive cosas que dice el Congreso
para justificar la salida de algunos ministros, ¿no? No le haría mal al gobierno, me parece, y la gente lo tomaría, me parece bastante bien, salvo en los sectores claves, donde si tú giras el timón, ya si es que ahora estamos mal, podríamos estar peor, porque creo que no es que se está haciendo las cosas Claro. del todo mal, sino Javier, para que ti, todos están después de metiendo. este debate largo, cansino del Congreso, bueno, esta conversación, esta exposición de ideas en el Congreso, ¿le dan o no le dan la confianza a Vicente Ceballos? Yo creo que sí, yo creo que sí se la van a dar, pero sí se la van a dar. Para Javier, Yo estoy seguro de que se la den, ¿no? Y no estoy seguro de que se la den. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Pero que no está seguro. No estoy tan convencido de que se la den. Y me parece que además Vizcarra no estaría tan incómoda si no se la dan. Creo que es su estilo, ¿no? Y entonces, porque creo que además quien provocó esta situación, esta presentación en el Congreso, fueron las declaraciones de Vicente Ceballos pechando ahí sí al Congreso, ¿no? En otro tono hace una semana, 10 días, ¿no? En una de las conferencias de prensa. Entonces, porque sí creo que el presidente se da cuenta que hay también un agotamiento en su primer ministro, ¿no? En la figura de Ceballos, que no termina siendo el articulador. Pero sea una cosa o sea otra, sin duda, lo peor que podría hacer el presidente, si es que le dan la confianza, es asumir que esta es una gran victoria, porque primero no estamos para ese tipo de victorias, sería una victoria un tanto pírrica, y porque la situación no está yendo como él planteó que iba a ir, ¿no? Entonces, creo que también es algo que Vizcarra tiene que medir, ¿no? No es un momento no hay ningún éxito que celebrar en este momento, más allá de todo el gran esfuerzo que se ha hecho y todo el mundo reconoce, pero lo que decía Glasser es evidente, ¿no? O sea, hay ministros o tecnócratas que asesoran a los ministros que, francamente, yo no sé en qué país vivían o en qué país viven, porque recién, como dice Glasser, están descubriendo, cuáles son los problemas del Perú, por favor. O sea, creo que bastante bien los conocemos, ¿no? Y creo que eso se siente también en el desgaste del gobierno, ¿no? En las mismas conferencias, ¿no? Que cada vez es un tono repetitivo. Yo he sentido eso en el discurso de Ceballos hoy día, ¿no? El gobierno necesita un shock ahí también de discurso. Cambio de timón, y no se lo va a dar, pues, un Richard Swing, ¿cierto? Necesita otro. Sí, me parece que ahí se votaba un punto presidencial también, y el de Ceballos igual, ¿no? O sea, porque nos ha hablado como si estuviéramos muy bien y como que vamos a estar mejor. Y yo creo que eso sí no es real, ¿no? Yo creo que hay que poner cable a tierra y no tener miedo en decir la situación que estamos viviendo. Bien, y por último, ya para cerrar, hay algo que a mí me llama la atención. Hace unos meses, posiblemente unas semanas, leí por ahí, no recuerdo el autor de este pensamiento, pero Vizcarra, si no fuese porque tuvo que cerrar el Congreso, porque tiene una pandemia encima, podría haber pasado como un presidente mediocre más, ¿no? Estos dos eventos han hecho que recordemos o que pase la historia como un presidente recordable del Perú. Lo que yo pregunto es, ¿por qué el gobierno, en casos como los de Richard Swing, y ya dejando atrás lo de Vicente Ceballos y el Congreso, ¿por qué en casos como Richard Swing se ahoga tanto? Si fuese algo como muy fácil de matar, ¿no? O sea, sacas a todos, control de daños, o sea, yo no sé, no entiendo la lógica de este gobierno de ahogarse en temas tan innecesarios, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Glatzer? Comenzamos. Mira, yo creo que el caso de Richard Swing no da cuenta de un caso, sino de un entorno. Y por eso creo que es más difícil cortarlo rápido. O sea, no es un patita que se les filtró con esas características pues, que son inaceptables para un funcionario o alguien que contrate el Estado. Pero me parece que sí tiene ciertas relaciones con gente cercana al presidente que le cuesta a él mucho romper. Acuérdate que a Elmer Trujillo, que dicho sea de paso, hasta donde he podido ver hoy día, creo que en el Comercio,
pues también contrató a Richard Swing, o en fin, estaba muy cercano cuando él estaba en el Ministerio de Transportes en algún momento, ¿no? Entonces creo que es más un entorno y por eso es que le cuesta, ¿no? Ahora, en relación al otro que tú decías sobre Vizcarra, mira, yo siempre he dicho que hay que hacer un ejercicio que es muy sencillo. Si Vizcarra no fuera presidente hoy, el presidente era Kuczynski. Solo pónganse a pensar cómo hubiera sido Kuczynski presidente en esta pandemia. Y ahí van a tener una lectura de que con todos sus problemas jugamos de lo que había con lo que era menos malo. Y el otro ejercicio que hay que hacer, si no hubiera sido Kuczynski, hubiera sido Keiko como el Congreso anterior, que hubiera sido realmente un desastre. Pero sin duda es un gobierno que está desgastado, es un gobierno que se sostiene en la figura del presidente. O sea, el presidente le pone oxígeno a su gabinete, el gabinete no tiene en sí mismo una vitalidad. Coincido con Javier en que Ceballos está, digamos, ya no tiene esa habilidad que podía haber al comienzo tenido de dar o de alguna manera compartir el desempeño político con el presidente. Hoy día está claramente ya desgastado como él. Pero el otro asunto es también a quién llama el presidente para un momento como este. Acuérdense que el presidente es lo que es, ¿no? Yo creo que en los temas que tú has mencionado o que hemos venido conversando de antes que han puesto bien a Vizcarra, es lo que Alberto Vergara en algún momento dijo: tenemos un presidente que da palos de ciego en la dirección correcta. Esa ha sido su virtud, es verdad. O sea, creo que le ha chuntado en a dónde hay que ir, pero no ha tenido cómo y ha hecho lo que puede. Y en un país donde nadie hace nada, el que hace un poquito es, digamos, más visible, ¿no? Ahora, yo creo que la va a ver difícil. Yo creo que el Congreso debería evaluar, si no le da el voto de confianza, Vizcarra va a encontrar un argumento perfecto, coincido con Javier ahí también, que a Vizcarra lo pondría mejor, porque en ese escenario, o sea, Vizcarra cuando no tiene problemas se los inventa. Y en eso yo no sé si ya está un poco a la altura de lo que pasó, diferenciando los personajes del propio Toledo. Acuérdense ustedes, Toledo a veces le iba bien y de pronto salía, uy, y se iba al suelo, otra vez se paraba. Vizcarra creo que para lo que es más difícil sabe cómo pararse, pero cuando hay que administrar cosas que, como tú bien has dicho, son menos complejas, menos complicadas, sobre todo por quienes te lo están señalando. Si a mí Carlos Messía en el Congreso al primer ministro le dice: yo represento al pueblo, cuando hace unos meses ha ninguneado al pueblo, pues yo me volteo y le respondo lo que hay que responderle. ¿No es cierto? Si Juan Cheput, que quiere reaparecer ahora en este escenario, su única anotación política en el debate es: sí, yo he visto a Richard Swing en la campaña con Vizcarra, o sea, digamos, estamos hablando también de una medianía en la oposición que no tiene una idea. Y esa tal vez sea la ventaja de Vizcarra. Tú puedes criticarlo todo, pero si Vizcarra se voltea y dice: a ver, dígame qué hago, a ver, reúno a los líderes políticos que me digan qué hacer, creo que ahí vamos a estar en un silencio largo, ¿no? Javier, tú que has sido bastante, tienes una opinión ya formada acerca de cómo actúa el gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema en el caso de Richard Swing y cómo así una bola tan pequeña se hizo tan grande y hasta ahora no pueden detenerla? Javier. Bueno, Glasser ha descrito bien el estilo Vizcarra, ¿no? Una capacidad para vivir al borde del abismo que es impresionante y que no la ha tenido ningún presidente que yo recuerde desde que yo me acuerdo, ¿no? Esta capacidad la tiene Vizcarra, ¿no? Creo que tiene que ver con su experiencia de político regional, porque en la región siempre se vive al borde del abismo, siempre estás al borde de la vacancia, de la revocatoria, ¿no? Es así, la política es mucho más descarnada, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, en el detalle, en la cosa menuda, ¿no? Hasta a veces cuando cambian los ministros, no se dan cuenta, siempre se demora mucho, ¿no? Hay situaciones que parece que es complicado resolver. Sin duda el tema del entorno es uno, ¿no? Y creo yo que el tema Swing, si se resolvía de arranque, con una declaración muy clara y un cambio en el Ministerio de Cultura, seguramente ya se habría volteado la página. Pero la demora hace que, claro, las conexiones se van encontrando, se van hallando, y entonces ya no es tan simple como sacar a Sonia Guillén nomás, porque resulta que hay otros personajes también. Y siempre que ha caído alguien de ese entorno, ha tomado su tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí, yo coincido con la lógica, con lo que señala Glasser. Ahora, creo que Vizcarra tiene méritos que nadie se los puede negar, ¿no es cierto? O sea, te faltó un escenario, Glasser, que era Mecha Arauz de presidenta en la pandemia, ¿no? Por favor. ¿Se imagina? O si la pandemia hubiese sido hace 10 años, o no sé, pues Alan García de presidente de la pandemia. Doble horror, ¿no?
porque realmente hemos tenido presidentes o líderes políticos, en fin, que no son capaces de enfrentar los problemas, ¿no? Que creen que las palabras resuelven las cosas. Vizcarra ha tenido el mérito de enfrentarlo. Hay errores gruesos, hay otros errores menores, pero sí creo que tiene la oportunidad, teniendo que hacer un cambio de gabinete o simplemente haciendo algunos cambios ministeriales, de airear el equipo y de encontrar otro mensaje, ¿no? En este lío del bono, por ejemplo, que tanto se está hablando ahora, ¿no? Yo creo que tiene que salir y decir, no es solo este bono, que finalmente se va a terminar entregando a todo el mundo, porque al final le va a llegar a todo el mundo, sino que por los próximos 6 meses van a haber varios bonos. Tienen que sincerar, porque eso es lo que van a tener que hacer. Entonces, que salgan, que se ordenen un rato y que mejoren el mensaje. El discurso ya, ese discurso de la gente tiene la culpa, la gente es irresponsable, ya se agotó, ya no da más. Muy bien, muchísimas gracias, Glatzer, por tu tiempo. Gracias, Javier, por atendernos. Esta ha sido una emisión extraordinaria de La Mula para analizar un poco lo que está pasando en el Congreso y a ver si le dan el voto de confianza al premier Vicente Ceballos y a su gabinete, que está bastante desgastado. Gracias, amigos de La Mula. Esto es todo. Ha sido violento. Adiós. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chao, gracias. Gracias.